a hacer lo que queremos. Somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Hemos estado mirando un poquito acerca del Dios de la creación y cómo la creación nos enseña de aquel Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. Dios es un Dios increíble. Vivimos en un contexto que estamos constantemente bombardeados de la idea de que Dios no existe. Y por otros lados, y conceptos erróneos acerca del carácter divino. Hay grandes extremos dentro del cristianismo: el Dios permisivo y el Dios justiciero. Pero Dios no es ninguno de aquellos extremos. Dios es un Dios de amor. Vamos a estudiarlo mañana de noche, aquello en el programa. Vimos cómo Dios, cuando creó el mundo, creó un mundo maravilloso. Un mundo que no tan solo tenía realidades físicas, sino que también tenía realidades espirituales. Un mundo que fue traído a la existencia por la palabra de Dios. Que lo que no existía llegó a ser simplemente porque Dios lo habló. Y llenó Dios este mundo para proveer todas nuestras necesidades. Dice Dios que nos creó a nosotros en su imagen, de acuerdo a su semejanza. El ser humano en el principio éramos puros, santos, felices. Éramos nobles, justos. Y vivíamos naturalmente, pues éramos en la imagen de Dios. Vivíamos por aquel principio sublime que gobierna el corazón de Dios, que es el amor. ¿Cuál es la definición del amor? La Biblia, en el capítulo 13 de 1 Corintios, define el amor en una frase: el amor no busca lo suyo. El amor es la antítesis del egoísmo. El egoísmo busca lo suyo, pone al yo primero. Entonces, el principio que gobernaba el universo de Dios, que gobierna el universo de Dios aparte de este mundo, es el amor. El principio que lleva a Dios a negarse a sí mismo para buscar nuestra felicidad, nuestro bienestar. Por la eternidad, el universo existió feliz en esa realidad. La ley de Dios, que fue luego expresada en 10 mandamientos, es una ley eterna, pero ha existido en un principio, y es el principio del amor. Cuando al Señor Jesús se le preguntó cuáles eran los 2 grandes mandamientos, el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y el segundo es como Él, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor resume la ley en una palabra: el amor. Y el apóstol Pablo dice que el amor no hace mal a su prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que en el principio del amor se encapsula aquella ley maravillosa. El universo no vivía por mandamientos. El universo, antes que hubiese mal, vivía por un principio sublime, que era amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor Jesús nos dio entonces la revelación del amor. Hay que poner a Dios primero, al prójimo luego
Y yo último. El amor no busca lo suyo. Déjese de jugar con los micrófonos, ¿pa? Entonces, en el principio la felicidad del ser humano era el fruto de vivir en armonía con el principio del amor, en obediencia a la ley de Dios, pero era una obediencia inconsciente. Dios nos sentó a Adán y a Eva y les dijo, bueno muchachos, para ser feliz, estos son los 10 mandamientos que ustedes tienen que cumplir. Ellos tenían un corazón y una mente en armonía con Dios, un corazón y una mente que estaban llenos de aquel amor precioso que los llevaba a obedecer la ley de Dios porque era natural. Al amar a Dios y amar a su prójimo se cumple la ley. Y eso era la felicidad de la raza humana. Adán y Eva fueron felices. Es interesante de que a pesar de que Adán fue creado a la imagen de Dios y por un poquito de tiempo vivió sin cónyuge, a pesar de que estaba en la misma presencia de Dios, se sintió solo. Porque Dios nos creó como seres sociales. La ley de Dios tiene 2 aspectos: amor a Dios y amor del uno al otro. Para cumplir la ley de Dios se necesita vivir en un contexto social. Y qué lindo es Dios que nos dio la familia. ¿Cierto, sí o no? Yo sé que ahora se sufre mucho en las familias. Pero cuando piensas de la idea preciosa de Dios, unió a Adán y a Eva, yo pienso cuando Adán abrió los ojos quedó despampanado. La cosa más linda que había visto en su vida. No tuvo que decir que le dijo, te vas a llamar varona. Quedó tan despampanado porque era el propósito de Dios. Dios creó el amor romántico. ¿Has pensado alguna vez que Dios creó a los hijos? ¿Y creó también la manera que se hacen los hijos? Es un don de Dios. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahí Dios les dio el don sexual a Adán y a Eva. Así que Dios lo creó aquello. Dice que en la presencia de Dios hay multitud de placeres. Libro de Salmos. ¿Has pensado alguna vez el placer de sentarse a comer? Es un placer, ¿sí o no? Algunos es demasiado el placer que nos lleva a poner peso. Pero es lindo, nos sentamos como familias y ¿qué hacemos? Conversamos, nos reímos, contamos del día. Y el Señor podría habernos dado pastillas, ¿sí o no? Habría sido bien fácil, una pastilla y ya listo. Pero ¿cómo hizo el Señor la comida? De colores, con olores y un sinfín de maneras de hacer las mismas cosas. Tú tomas, nosotros le decimos choclo, ¿ustedes cómo le dicen? Maíz. Tomas maíz, frijoles y queso y hacen pupusas. ¿Sí o no? Nosotros tomamos lo mismo, hacemos maíz, frijoles y queso y hacemos un pastel. Bueno, pastel ustedes le llaman a lo dulce. ¿Es dulce pastel? Nosotros en Chile pastel puede ser dulce o puede ser salado. El pastel en este caso es salado. O hacemos humitas, que son parecidos a los elotes. Y así, tú donde vas en las distintas culturas, usan los mismos ingredientes, pero hacen distintas cosas. Y sabe distinto, huele distinto. Dios nos dio el placer de la comida. Pero dime, ¿y quién creó el placer de la amistad? ¿No es lindo tener amigos? ¿Sí o no? Las memorias más lindas de nuestras vidas, cuando salíamos, yo era niño, a jugar a la pelota a la calle con mis amigos. O cuando los buenos amigos de corazón conversando hasta tarde. ¿Y quién creó el placer de caminar por la playa cuando se está poniendo el sol? Qué lindo, ¿no? O el placer de la pareja, se acuestan, hace frío, se acurruca, mi esposa me dice, ay, tengo frío, se acurruca, me abraza.
Y yo me estoy quedando dormida y ella habla y habla y habla y habla y habla. Son cosas lindas, ¿sí o no? ¿Quién creó eso? El Dios del cielo. Satanás ha tomado aquellos placeres que Dios creó y los distorsionó. Pero el creador de placeres, el placer era una bendición que Dios le dio a sus hijos. El tener un bebé en los brazos cuando recién nace, ¿no es un placer hermoso? El verlos crecer, cuando comienzan a gatear, cuando comienzan a responder a tu voz, te miran, se ríen. ¿No es un placer, sí o no? ¿Quién creó ese placer? ¿Satanás? No, fue Dios el que creó el placer de la vida. La vida está llena de placeres. Es Dios el dador de los placeres. Qué lindo, ¿no? El dador de la felicidad, el reírse a carcajadas. ¿Quién creó eso? ¿Ah? Así es Dios el que da todo lo bueno. Entonces Dios nos creó en un contexto de felicidad, un contexto de amor, un contexto de luz, un contexto donde no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había engaño, no había mentiras, un contexto donde todo era vida, era hermoso, un día era mejor que el otro y así era maravilloso y eso nunca se iba a acabar. El plan de Dios era que viviéramos por la eternidad en una realidad maravillosa, donde había comunión con Él cara a cara. Todas las tardes Dios venía a visitar a Adán y a Eva para hacer el culto vespertino. Se encontraba con sus hijos. Debe haber sido maravilloso cuando Dios llegaba y comenzaba a llamarlos Adán, Eva, y ellos venían corriendo a encontrar, porque Dios era su padre, Dios era el creador, lo amaban entrañablemente. Qué lindas conversaciones tienen que haber tenido cuando Dios tomaba la hoja de un árbol y le explicaba a Adán. Y Adán, que podía ver todos los secretos de la hoja como un microscopio, Dios le decía, mira esto. El científico le enseñaba ciencia a su hijo. Dios le enseñó todos los secretos de la vida a Adán. No había secreto a él. Todos los misterios de la vida le fueron enseñados a Adán y a Eva por Dios. ¡Wow! Con sus ojos podían ver las estrellas más distantes y ver los habitantes de otros mundos. No necesitaban televisión y podían ver el mundo microscópico hasta lo más profundo misterio de lo microscópico, aquello que nosotros nos ha tomado miles de años para descubrir. Adán y Eva ya lo sabían. Qué maravilloso es Dios. Amén. Piensa en la maravilla de Dios. Que en nuestro cuerpo aún estamos descubriendo misterios. Por ejemplo, la ciencia todavía no sabe por qué tenemos un apéndice. ¿Por qué Dios creó un saquito ahí al fin del intestino delgado? Los evolucionistas creen que eso es algo que quedó ahí de la evolución y que no sirve para nada. No, Dios nunca creó. ¿Pero por qué hablamos así? Porque no entendemos el por qué. A pesar de que llevamos cientos de años metidos estudiando, aún el Señor guarda misterios maravillosos en el cuerpo humano. Pero hay misterios en la hoja, hay misterios en la abejita, hay misterios en las estrellas. Todo el Señor lo llenó de misterios. ¿Por qué? Para mantenernos ocupados, entretenidos, siempre descubriendo. Y cada vez que el ser humano en su perfecto intelecto iba a descubrir algo, y decía, alabado sea Dios. Amén. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios maravilloso. Es un Dios que cuando tú lo conoces como amigo, no hay amigo mejor. Hoy día me despertó a las 3:30 de la mañana. Y hasta las 7 estuve en comunión con Él, pero maravilloso. Es algo que tú no deseas que termine. Cuando entras en su presencia y comienzas a escuchar su voz y Él se acerca tanto a ti, te hace llorar, te hace reír. Es ya lo más increíble, te comienza a mostrar los textos, lo que yo les estaba mostrando a ustedes. El Señor me lo mostró en el vuelo para acá. Meditando en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el Señor comienza a mostrarte cosas que nunca habías visto antes.
Dios es real. Es un amigo. Es tu Padre. Él anhela que tú lo conozcas. Pero nuestra realidad cambió. Tristemente. Nuestra naturaleza cambió. Si vienes al libro de Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús nos dice ahí algo que es muy duro. Juan capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es un contraste total. Cuando fuimos creados, éramos hijos de Dios. Y los deseos de nuestro Padre, Dios, era natural para Adán y Eva llevarlos a cabo. Pero ¿qué diferencia hay hoy día entre el ser humano que hoy existe y aquel ser humano que existió antes de la caída? Tú lo has experimentado. ¿Cuántos momentos de nuestra vida no están llenos de luz, sino que están llenos de oscuridad, de desesperanza? ¿Cuántos días de nuestras vidas no son felices? Anhelamos, buscamos la felicidad, el gozo completo, el significado de la vida. Y para encontrarlo estamos dispuestos a pagar y perderlo todo. Estamos dispuestos a esclavizarnos, estamos dispuestos a hacer las locuras más grandes. Vosotros hijos sois de vuestro padre el diablo. Wow. Si algo que nosotros necesitamos entender es algo que nosotros constantemente nos estamos arrancando. Y es entender nuestra verdadera situación. La Biblia no tiene mucho bueno que decir en cuanto al ser humano. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, habla en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Carnal, vendido, ¿a qué? Al pecado. Y luego, unos versículos más tarde, dice el apóstol Pablo: versículo 17, de manera que ya no soy yo que hago aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice ahora? No mora el bien. El apóstol Pablo, el griego en ese texto es más claro que el español. El apóstol Pablo en el griego dice: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. ¿Cuánto bueno? ¿Cuánto? Nada bueno. Ahora sí yo te hago una pregunta. Si en mí no hay nada bueno, ¿cuánto bueno puedo yo producir? Esto tiene consecuencias de la manera que nosotros creamos a nuestros hijos. Porque yo te digo una cosa, que tu hijo, tu hija, es una versión de ti, pero más pequeña. Tú le has pasado a tus hijos y a tus hijas todas tus debilidades multiplicadas por 2. Porque está la debilidad tuya y la debilidad de tu esposo o tu esposa. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuán posible es para tus hijos obedecer?
¿Cuán posible para ti es obedecer a Dios? Si no hay nada bueno en ti, ¿puedes tú obedecer a Dios? Están callados. Y si no hay nada bueno en ti, ¿qué le pasaste a tus hijos? ¿Le pasaste algo bueno a tus hijos? ¿Y entonces pueden tus hijos obedecer a Dios? No importa cuánto se les enseñe. Los padres pasan su vida, los primeros 15 a 20 años de su vida, pasan enseñándole a sus hijos a ser buenos. Y te hago una pregunta. Si no hay nada bueno en ellos, ¿se les puede enseñar a ser buenos? Te lo propongo de otra manera. ¿Se puede sacar algo puro de algo impuro? Si tienes un charco que el agua está sucia, llena de lodo, de estiércol, ¿puedes sacar agua pura de ahí? ¿Se puede? Naturalmente no. Puedes sacar algo bueno de algo malo. Puedes sacar perfección de imperfección. ¿Puede la impureza producir pureza? ¿Puede la pecaminosidad producir santidad? No, pues. Miren lo que dice el apóstol Mateo, capítulo 15, en el libro de Mateo, capítulo 15. El Señor Jesús nos dice estas palabras. Mateo 15, versículo 19. El Señor Jesús dice, porque del corazón salen ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Ah, no es el diablo. ¿Quién es el que las produce? Yo. Porque en mí, ¿cuánto bueno hay? Nada bueno hay. Yo soy naturalmente vendido al pecado. Es incómodo. ¿Cómo es que el corazón produce todo esto? En Jeremías capítulo 17, el apóstol nos explica, el profeta nos explica. Jeremías 17, versículo 1. Cuando yo predico la Biblia en español me pierdo porque yo uso mi Biblia en inglés mucho más. Todo mi ministerio es mayormente hecho en inglés. Entonces, cuando uso mi Biblia en español, me pierdo un poco. Dice el versículo 9. ¿Qué es lo que dice ahora? Engañoso es el corazón. ¿Y qué dice ahora? Más que ¿qué? Que todas las cosas y perverso. Uy. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que del corazón, ¿de cuál corazón? Tu corazón, mi corazón. Del corazón de tus hijos. ¿Qué es lo que sale? Adulterio, fornicación, mentiras, inmundicia. ¿Por qué? Porque el apóstol nos dice que el corazón es perverso sobre todas las cosas. Saben, nosotros pasamos una vida tratando de convencernos que somos buenos.
Y el Señor pasa toda una vida tratando de convencernos que somos malos. ¿Por qué es esto esencial entender? Porque cuando tú entiendas esto, te vas a dar cuenta del por qué es tan fácil caer en la adicción. ¿Por qué es tan fácil deleitarse en la inmoralidad, en la violencia? ¿Por qué es tan fácil odiar, llevar rencor? ¿Por qué es tan fácil defenderse con la mentira? A un niño nadie le tiene que enseñar mentir. Naturalmente el niño cuando hace algo malo va a tratar de usar una mentira para esconderse, ¿sí o no? ¿De dónde salió eso? Crece en un hogar bueno, los padres ponen pura música buena, vienen a la iglesia, se les pasan las horas enseñándoles y el momento que se meten en un problema, ¡boom!, la mentira sale de sus labios. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso. Entonces, cuando tú entiendas tu realidad y dejes de esconderte detrás de una máscara y entiendas que no hay poder en ti para producir lo bueno, entonces vas a buscar ayuda. El Señor no demanda que tú seas bueno, porque es imposible que tú le des al Señor bondad. ¿Te imaginas que el Señor te dijera todo lo que tú tienes que hacer para que yo te acepte es ser bueno? ¿Cuántos podrían traerle eso al Señor? ¡Wow! Todo lo que tienes que hacer, hijo, es dejar de hacer lo malo. Y yo te acepto. Mira, va en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 10 en adelante. Romanos 3, versículo 10, como está escrito. ¿Qué dice ahora? No hay justo. No hay justo. ¿Y qué le dice ahora? Ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Esto estamos hablando en forma natural. No hay ningún ser humano que nazca justo. No hay justo ni aún uno. ¿Qué dice ahora? No hay quien entienda. No hay quien entienda la justicia. No hay quien busque a Dios. ¿Qué dice? No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? No pierdas aquí, ven a Romanos capítulo 8. El apóstol lo explica en Romanos capítulo 8 el por qué. Romanos capítulo 8, el versículos 6 en adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué es que no hay nadie que busque a Dios? Porque nosotros naturalmente, en nuestra naturaleza natural, vemos a Dios como un enemigo. Es por eso que es más fácil. Si tú, yo te garantizo, anda a un amigo que no es cristiano y dile, vamos a ver un partido de fútbol. ¿Qué van a hacer? Claro, vamos. Llegan a tropezarse para ir a una discoteca, ir a, un festival, a un partido de fútbol. Llegan a tropezarse y luego le dicen, vamos a la iglesia. Es como que le estuvieras invitando a comer veneno, a tomar veneno, ¿sí o no? ¿Por qué es que es tan fácil para el ser humano ir a hacer lo malo? Tan difícil hacer lo espiritual. Porque naturalmente el ser humano ve a Dios como un enemigo. Nuestra naturaleza está enemistada con Dios. Y yo te garantizo, en la mañana, cuando te levantas
y escuchas la voz del Espíritu que te dice, ora. ¿La escuchas? No se te pasa eso por la mente, te levantas, te despiertas y lo primer pensamiento, estudia la palabra de Dios. Ora, la invitación viene, ¿sí o no? ¿Qué inmediatamente ocurre en tu naturaleza? Inmediatamente se le viene el pensamiento, me gustaría, pero tengo que irme al trabajo, tengo que cocinar para los niños, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Inmediatamente se levanta un antagonismo a lo espiritual. Incluso dentro de los hijos de Dios ese antagonismo aún existe. La naturaleza nuestra, carnal, natural, es enemiga de Dios. Entonces usted dice, Pastor Samuel, entonces, ¿cómo es posible de que el ser humano encuentre a Dios? Es que el ser humano no encuentra a Dios. Es Dios que encuentra al ser humano. Yo a veces escucho testimonios, cuando yo encontré a Dios, lo decimos a Dios, pero no es así. ¿Te acuerdas tú de la parábola del pastor perdido? Que hubo un pastor que se perdió y estaban las 100 ovejas en el redil y dijeron, el pastor no ha llegado. Entonces una de las ovejas dijo, yo lo voy a ir a buscar. Y la oveja fue a buscar y encontró al pastor y se lo puso sobre sus hombros, y cuando llegó de vuelta al redil, las 100 ovejas estaban súper contentas que habían encontrado al pastor que se había perdido. Esa parábola no existe. Porque la parábola es la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida no sabe encontrar de vuelta el camino al redil. Entonces, ¿quién la fue a buscar? El pastor fue a buscar a la oveja porque la oveja estaba perdida. Nosotros somos los perdidos. Y si tú has llegado a amar a Dios, no es porque eso era natural en ti. Eso es porque Dios te ha buscado. Desde el momento que tú naciste, Dios comenzó una búsqueda. Antes, cuando fuiste gestado en el vientre de tu mamá, Dios comenzó una búsqueda de ti. El Espíritu Santo comenzó a traerte. Él comenzó a oponerse a las malas influencias. Y ahí yo te digo, yo he conocido casos extremos de sufrimiento. Hace años atrás le daba estudio bíblico a un muchacho, un hombre, que salió de la cárcel y él me contó su historia. Creció en un hogar donde el papá era borracho. Y a lo mejor algunos de ustedes han pasado por esto. El papá él lo golpeaba todos los días. Él se acuerda de ser 3, 4 años de edad y escondiéndose debajo de la cama y el papá buscándolo para golpearlo. No había día que el papá no le diera una paliza. Un día el papá lo metió dentro de un y prendió el gas. Es abuso extremo, rechazo extremo. Y dice, pero yo me acuerdo que en esos momentos una presencia se hacía presente en mi dormitorio. Yo creía que era Satanás. Yo no conocía a Dios, pero yo pensaba que era el Boogie Monster, lo llamaba él, porque era australiano. En australiano hay 4 o 5 generaciones que han crecido sin Dios, que no han ido a la iglesia, no tienen idea de Dios. Para ellos Jesús es un garabato, es una mala palabra. Con lágrimas en los ojos me contaba este sufrimiento y me dice, ahora sé de que aquella presencia que se hacía presente en mi dormitorio cuando yo había sido golpeado y me daba paz, era Dios. Casos de niñas que crecieron en la brujería, que fueron puestas para ser sacrificadas y que Dios se manifestó y las liberó. Es Dios el que nos busca, querido amigo. Querida hermana, si hoy tú amas a Dios, no es porque a ti naturalmente te nació un amor por Dios. No, es porque Dios te buscó. Él puso el amor de Él en tu corazón para que tú pudieras amarlo a Él. En este momento nosotros estamos sentados aquí. El Señor anda en busca del homosexual, del asesino, del transgender. Anda en busca del niño que está usando drogas. Anda en busca de la prostituta. Anda en busca del abusador. Anda en busca de todo ser humano. No hay segundo que el Espíritu Santo descanse, el que los ángeles dejen de obrar por el ser humano. Dios es el que nos busca. Y hay gozo en el cielo. Gozo en el cielo. Cuando uno se arrepiente, amén. El cielo hace fiesta cuando un ser humano se arrepiente. Amén. Ese es el amor que el cielo tiene por nosotros.
No hay quien busque a Dios. No hay, dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí el Señor te está dando una vislumbre de tu alma, de tu corazón, para que entiendas el porqué de la tremenda batalla que muchas veces sufres. El apóstol Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. ¿Te ha pasado? Yo recuerdo cuando era niño, un caso tan ilustrado, mi hermana mayor se divorció, dejó a mi sobrino viviendo con el papá, Totó. Totó era un borracho. Buen padre, pero borracho. Y yo viví con ellos, con mi sobrino y con mi cuñado, por un año. Y él llegaba borracho a la casa todos los días. Había que ir a buscarlo al bar. Yo le era encargado de ir a buscarlo. Llegaba él y mi sobrino le armaba un escándalo. Yo tenía 11 años, mi sobrino tenía 13 años. Le armaba un escándalo y el papá llorando le prometía que nunca más iba a tomar. Murió alcohólico. ¿Cuántas veces tú has prometido que vas a cambiar? Que vas a dejar de ser. Que vas a dejar de actuar de esa manera. A lo mejor estás adicto a drogas, alcohol, pornografía, mal genio, orgullo. Y le prometes a Dios en oración, Señor, yo voy a cambiar. A tu esposa le prometes, a tu esposo le prometes, no te voy a gritar más, no te voy a llevar más guatón, feo y pelado. ¿Cuántas veces? Pero déjeme decirte, es imposible para ti ser bueno. Wow. Imposible para mí ser bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no les parece? Si Dios nos creó tan buenos, éramos en su imagen. ¿Por qué es que llegamos a estar en esta porquería? Porque por lindo que nos parezca la vida, déjame decirle, hay harta basura. ¿Sí o no? Estamos acostumbrados en nuestra realidad. Pero no era el plan de Dios que fuéramos a un doctor y el doctor te dijera, tienes cáncer, te quedan 6 meses. No era el plan de Dios escuchar de que al vecino le metieron una bala en la cabeza y murió. No era el plan de Dios que mi hijo se metiera en drogas, que dejara a una niña embarazada. No era el plan de Dios que fuéramos ladrones mentirosos. No era el plan de Dios. Pero esa es la realidad que tenemos. ¿Sí? Pobreza, miseria, dolor, adulterio, hijos que crecen en hogares solamente con la mamá, niños que en este momento están con hambre en la calle por millones, niñas que están siendo vendidas como esclavas sexuales. No era el plan de Dios. No era el deseo de Dios que muriéramos. No era. Pero entonces, ¿qué pasó? El libro de Génesis nos da la respuesta. ¿Qué hora es? Nos queda de tiempo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a encontrar la puerta que nuestros padres decidieron abrir y cruzar. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 2.
Porque el libro de Génesis, los primeros 3 capítulos del libro de Génesis son la base esencial para nosotros entender nuestra realidad. Dice ahí en los versículos 16 y 17. Dios acaba de terminar o está terminando la creación, 7 días han pasado, ha formado el jardín del Edén, creó a Adán de la tierra. Adán ahora es un ser viviente, miren el rostro de su creador que es Jesús. Y ahora el Señor le mira y le da una orden. Y mandó, dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Eva todavía no ha sido creada. De todo árbol del huerto comerás, o podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento tiene algunas partes, si nosotros nos damos cuenta, no es un mandamiento negativo tan solo. Primero es un mandamiento positivo. ¿Se dan cuenta? En la primera parte del mandamiento Dios le dice, de todos los árboles del huerto comerás. Mandamiento positivo. ¿Cuántos árboles pueden comer? Todos. Quiero que se vean la naturaleza de Dios en este mandamiento. Y luego le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cuántos árboles pueden comer? Todos. ¿Cuántos árboles no pueden comer? 1. Y Dios les identifica el árbol. Le dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en el medio del jardín, no comerás. ¿Es un mandamiento bueno o no? Pero es que si Dios no hubiera puesto ese arbolito en el medio del jardín, nosotros no estaríamos en el problema que nos encontramos hoy día. Así que Dios lleva la culpa, dirían algunos. ¿Por qué creó Dios ese árbol? ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a comer? Claro. ¿Por qué Dios crea el árbol? Porque el árbol, Dios no crea nada malo. El árbol cumple un número de funciones positivas. Recuerde, todo lo que Dios creó fue creado para bendición. Y el primer propósito del árbol, el árbol garantizaba a Adán y Eva que ellos eran libres. Si no hubiese habido árbol, la libertad habría sido una teoría. No podían practicarla. Así que este Dios de amor, el amor naturalmente da libertad. El amor no fuerza. El amor da libertad. Dios crea a Adán y a Eva y les crea la oportunidad para desobedecerlo. ¡Wow! Así que cada vez que ellos ven el árbol, la conciencia es viva. Nosotros podemos desobedecer a Dios. ¡Wow! Es un Dios increíble, ¿no te parece? ¿No te parece? Jóvenes, escuchen esto. Tienen que taparse un oído, porque yo se los voy a decir, y si no se tapan un oído, se les va a salir corriendo por ese oído para afuera. Dios, y Dios tan solo, es el que da verdadera libertad. Satanás te ofrece libertad, pero te hace esclavo. Dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Porque esto es en mi carne. Es decir, dice el apóstol Pablo, ahora se me escapó el versículo, lo leímos hace poquito, no es que en mí no hay nada bueno, sino que el versículo que leímos, porque yo soy vendido al pecado. Veo otra ley en mí, dice el apóstol Pablo, que me lleva cautivo a la ley de la muerte y del pecado. Pero Satanás le ofreció a Adán y a Eva libertad, pero terminaron siendo esclavos. ¿Cuántos jóvenes yo he visto dentro de la iglesia como pastor? Mis propios hijos. Tengo 3 hijos, 2 niñas, un varón.
31, 30 y 27. Y llega la edad en que Satanás comienza a susurrar en tu oído: si quieres ser feliz, tienes que ser libre. Si quieres ser feliz, tienes que hacer lo que tú quieras. Si quieres ser feliz, olvídate de Dios. Ese es un controlador. Uno que te quiere obligar a quitarte la felicidad y el placer. No, para ser feliz, haz lo que tú deseas. ¿Y cuántos jóvenes se echan las enseñanzas del hogar, de la iglesia detrás de sus espaldas y van al mundo a buscar libertad? Y te encuentras a aquellos jóvenes después drogadictos, metidos en la brujería, una vida vacía. Mi segunda hija acaba de volver al Señor el año pasado. Por 10 años estuvo lejos del Señor. Ella quería vivir la vida, ella quería hacer lo que ella quisiese, a buscar la felicidad lejos del Señor. Se dio contra todo. ¿Qué no hizo? Hace unas semanas atrás estábamos conversando, ahora ama al Señor. El Señor la rescató, la cambió, ama estudiar la Biblia, orar, testificar. Y hace unas semanas atrás nos dice: mamá y papá, ¿saben? Hoy puedo decir de todo corazón, soy feliz. Soy feliz. Es Dios el Dios de la felicidad. Satanás no conoce la felicidad. Así que el mandamiento es un mandamiento natural. El árbol no tan solo les recuerda a Adán y a Eva que ellos son libres y tienen la libertad de desobedecer. Dios no nos obliga. Segundo, el mandamiento les recuerda que ellos están bajo autoridad, que el dueño de este planeta es Dios. Y por lo tanto, ellos deben someterse a la autoridad divina para conservar su libertad y conservar su vida eterna. El árbol los protege. Satanás ya había caído del cielo y Dios sabía que tarde o temprano iba a venir a tentar a Adán y a Eva. Por lo tanto, el árbol es el único lugar que Satanás puede tentarlos. Por lo tanto, si no se acercan al árbol, no pueden ser tentados. Es natural. Si tú eres borracho, ¿cuál es el único lugar que parece que sale una mano, te agarra de la corbata y te mete para adentro? El bar. ¿Sí o no? Si no te estás cerca del bar, te alejas del bar, la tentación se disminuye. Bueno, como Adán y Eva no tenían una naturaleza tendiente al pecado, ellos no tenían deseos pecaminosos, en ellos no habían deseos al mal, ellos eran puros, eran nobles, eran santos, eran justos. Por lo tanto, dentro de sí no había tentación, no había un corazón malo, como ahora que estás en la casa y piensas: uy, que me gustaría un vasito de cerveza, un poquito de whisky. Bueno, ahora es porque llevas un corazón malo, tu corazón te tienta. Pero Adán y Eva no tenían eso. Por lo tanto, se mantenían lejos del árbol, nunca habrían caído. No habrían sido tentados, porque el único lugar que Satanás podía tentarlos era el árbol. Así que el árbol era una bendición, no era una maldición. Pero el árbol era la puerta. Era la puerta que si ellos la abrían, iban a conocer una realidad que Dios nunca deseó que conociésemos. Era la puerta que si ellos, por amor a Dios, la mantenían cerrada, nunca habríamos entrado en la miseria que hoy estamos. El árbol era la puerta. La razón por la cual nosotros estamos en este lugar y en esta miseria y con esta condición propia es porque se abrió la puerta. Como dicen que la curiosidad mató a la rata. Lógico que Satanás iba a atacarlos en el árbol, porque el árbol era
la insignia de la autoridad divina en este planeta. ¿Cierto? Había otra autoridad, había otra insignia. ¿Cuál era la otra insignia en el jardín? Que era insignia de la autoridad divina, pero era una insignia espiritual. Esta era una insignia física. La otra era una insignia espiritual. El sábado. Ambos son iguales. El árbol, Dios dice, de todos los árboles tú puedes comer. Pero este arbolito es mío. No comerás. El día que de él comieres, morirás. El Señor le dice al ser humano, de todos los días de la semana, 6 días trabajarás, son tuyos. El sábado es mi día. Si lo violas, la paga del pecado es muerte. Si violas el sábado, ciertamente morirás. Es interesante que al principio la raza humana fue probada en el árbol. Al final, la raza humana será probada en el sábado. Porque ambas son insignias de la autoridad divina sobre este planeta. ¿Qué ocurrió? Vamos a Génesis 3. La Biblia nos cuenta la historia. Eva es creada luego de que Dios le da el mandamiento a Adán. ¿Por qué es que Dios le da el mandamiento a Adán? Porque Adán es la cabeza de la raza. Él es el rey. Eva va a ser creada igual a su esposo. Ella no es inferior a su esposo. Pero ella, como ya lo hablamos anoche, es puesta bajo autoridad. La autoridad de su esposo. Adán estaba dispuesto a morir por su esposa. Eso significa la autoridad. No era que Adán la iba a andar trayendo a punta de pies y que Eva era una esclava de Adán y que tenía que tenerle todas las comidas listas, planchadas la ropa y todo eso. No, eso no es. Nosotros la hemos interpretado de acuerdo a nuestro machismo, que eso es ser la autoridad del hogar. La autoridad es servicio. Es la ley del amor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Muy bien. Eva es creada después y es Adán que le comunica el mandamiento de Dios a Eva. Así que Eva obedece a Dios a través del mandamiento de su esposo. Es interesante porque vemos que el asunto de ser cabeza viene antes de la caída del pecado. Por lo tanto, no es tocado por la redención. Algunos dicen, no, en la redención somos todos iguales, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya somos todos igualitos. Entonces de ahí tratan de concluir que es legal ordenar a la mujer a una posición de cabeza con pastorado, que la Biblia no da lugar. Pero eso es tema para otro día. Muy bien, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso fue? ¿Dijo Dios eso? Sí. Miren las palabras. ¿Dijo Dios todas esas palabras, sí o no? Claro que sí, pues. Dios dijo todo árbol, Dios dijo huerto, sí o no. Pero ¿qué es lo que hizo Satanás? Cambió el orden de las palabras y las tergiversó. Así que ¿qué está usando Satanás? Está usando la palabra de Dios, pero tergiversada. ¿Por qué? Satanás sabe que él tiene una fracción de momento para hablar con esta mujer que es súper inteligente,
altamente espiritual, perfecta, y él tiene una chance tan solo antes que esta mujer despierte y diga, este es el engañador. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? Él quiere entrar en conversación con la mujer. Si puede entrar en conversación con la mujer, el propósito es causar que ella dude de la palabra de Dios. Y lo va a hacer eso a través de la confusión. Y él ataca a Eva. ¿Por qué ataca a Eva? Porque Eva recibió el mandamiento de Adán, no lo recibió directo de Dios. Él tiene menos chances atacando a Adán. Entonces, la mujer pisa el palito. ¿Cuál es la manera más sabia de confrontar la tentación? Huir. ¿Te acuerdas cuando José fue tentado por la mujer? ¿Qué hizo? Dejó el saco y se fue. Él sabía que si se quedaba, caía. Entonces, Eva, en vez de huir, ¿qué hace? Trata de enseñarle a la serpiente. Miren lo que dice. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella está parafraseando la palabra de Dios de la primera parte del mandamiento. Todos los árboles del huerto comerás. La actitud generosa de Dios. Ella conoce. Y luego dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios. Y ella va a citar la palabra de Dios. ¿Se fijan que es una batalla sobre la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras, comanda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hace el Señor Jesús? Escrito está. Aquí ella va a citar la palabra de Dios y miren lo que hace Eva. Dice, pero del fruto, dice, no comeréis de él ni le. ¿Dijo Dios eso? Ay. Así que Eva aquí se mete ella, cae en su propia trampa. Por conversar con la tentación. Ni le tocaréis, dice la hermana de White en el libro Patriarca y Profeta, que en ese momento la serpiente le puso un fruto en las manos de Eva. ¿Y ahora? Y no murió. Cayó en su propia trampa. Ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué es lo que le pone el fruto? Inmediatamente Satanás dice, no moriréis. Y ahora Eva está confundida. ¿Por qué? Porque está tocando el fruto y no murió. Entonces, ¿cuál es la duda en su cabeza ahora? ¿Cuál es la duda? Nos mintió Dios. ¿Será que Dios nos mintió? Y Satanás ahora le refleja sus pensamientos, porque sabe Dios que del día que de él comieres, seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Cuando estás en duda, no tomes decisión, porque garantizado vas a tomar la decisión incorrecta. Cuando estás confundido, no tomes decisión. Eva aún podría haberse arrancado. Y ella podría haberse arrancado a hablar con Adán. Y esa tarde, cuando Jesús los vino a visitar, podrían haber conversado. Y Jesús le habría explicado el error que ella había cometido, por qué había caído en duda. Y habría quedado claro. Pero la tentación fue sublime. La tentación no fue no morirás. La tentación fue serás como Dios. Entonces ahora la naturaleza noble de Eva,
comienza a dar lugar a un principio terrible y que asusta: el egoísmo. Comienza ella a desear ser ella, estar en una posición que Dios no le otorgó. Lo mismo que Satanás en el principio. Y mira lo que ocurre. El versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer. La mujer siente que ella tiene hambre y que a no ser que coma ese fruto, nada va a satisfacer ese deseo que ella tiene. Es un deseo más allá, que solo el fruto lo puede satisfacer, pero el fruto es prohibido. Así que ahora ella comienza a racionalizar por qué ella debe desobedecer a Dios. Y la racionalización es el complacerse a sí misma. Ahora el fruto prohibido, ¿cómo lo ve ella? Bueno. Yo he conversado con hombres que cometieron adulterio, mujeres que cometieron adulterio. No, pastor, si ahora soy tan feliz. Es Dios el que me trajo esta mujer. Pero dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Pero se excusa como que es: bueno, mi esposa era tan mala, por lo tanto yo merecía otra mujer. Es bueno. Pero ¿qué era lo malo del fruto? El fruto no era malo. ¿Qué era malo? Dios había dicho: de él no comerás. Era el mandamiento de Dios, no la fruta el problema. ¿Sí? ¿Sí o no? Y claro que sí, pues. Mire más lo que dice. Entonces ahora ella dice: uy, ese fruto es tan lindo, pero si ese fruto, ¿cómo me va a matar ese fruto? Ese fruto es un fruto bueno. No, si el fruto, Dios no creó nada malo, el fruto no era malo, el mandamiento era el problema. El mandamiento fue que lo prohibió. Y luego dice, versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Uy, es lindo. Y luego, ¿qué dice? Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Te fijas que para caer se tuvo que levantar el principio del egoísmo, el deseo de abandonar el amor, de vivir para poner a Dios primero y exaltarme a mí sobre Dios y complacerme a mí? Para que pudiese caer, Eva tuvo que ceder al egoísmo. Y dentro de su corazón nació el mismo principio que nació en Lucifer antes. El origen del pecado siempre se encuentra en el complacimiento propio. Cuando Eva se convenció que ella era digna de ser como Dios y que ella merecía ese fruto, entonces se rompieron las barreras y ella comió del fruto. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Pero aún quedaba un paso. Eva cayó, pero ella no era la cabeza de la raza humana. Adán era. Y la Biblia adjudica la caída de la raza no a Eva, sino que a Adán. De la misma manera, en el hogar es el padre que es representante ante Dios. Y tú eres responsable ante Dios por tu familia. Entonces el plan iba de acuerdo a lo que Satanás había planeado. Él sabía que iba a ser casi imposible para Adán resistirse a la tentación de su esposa. ¿Por qué? Porque Adán estaba controlado por el principio del amor. Y al ver a su esposa, Adán la vio, inmediatamente supo que había caído. Adán no fue engañado. Adán escogió caer. ¿Por qué? Porque él amaba a su esposa. Y estuvo dispuesto a morir con ella. El plan fue maestro. Satanás es un artífice en el engaño.
es el padre de la mentira. Cuando Adán comió, inmediatamente Satanás se apoderó del mundo y esclavizó a la raza humana. Inmediatamente, legalmente, él tomó el mundo, se hizo el Dios de este mundo y llegó a ser el representante de la raza humana. Y nosotros, producto de la caída de Adán y producto de nuestros pecados, nos volvimos esclavos del pecado. Fuimos vendidos a esclavitud. Ahí está la puerta. Quiero que te notes que el primer pecado no fue que Adán engañó a su esposa. No fue que Eva fue y asaltó un banco. El primer pecado no fue de que hubo una tremenda mentira. El pecado primero fue porque se desobedeció a Dios en lo que no había que comer. Wow. Y yo me miro a mí mismo y me avergüenzo. Porque cuántas veces hoy yo como y bebo lo que Dios me ha dicho que no debo comer. Querido hermano, escucha. Si la desobediencia de comer una fruta pudo haber trajo la miseria en la cual nos encontramos. No debiéramos estar aterrados de pecar. Si hay algo que debiésemos tener terror, es desobedecer a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero es que hoy día el desobedecer a Dios es cultura. Hoy día el desobedecer a Dios se ve como heroísmo. Rebelión contra los mandamientos de Dios, que es definido como el pecado. Eso es pecado, es el desobedecer a Dios. Y el pecado no trae virtud, el pecado no trae bienestar, el pecado no llena de amor, el pecado no da libertad, el pecado es todo lo opuesto de eso. Pero Satanás nos ha engañado a creer de que Dios acepta al pecador y lo deja en el pecado y lo puede salvar en el pecado. Mentira. Fue el pecado que nos hundió en la miseria en la que encontramos, y el propósito del plan de la redención es librar al ser humano del pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a la ley de Dios, el vivir para nosotros mismos, complacernos a nosotros mismos sobre la voluntad de nuestro Padre. Eso es pecado. Así que, si tu vida está llena de dolor, de oscuridad, de miseria, de desesperanza, de esclavitud, no le eches la culpa a Dios. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado? Hace años atrás yo conocí a un viejito ateo australiano. En Australia andaba golpeando puertas. Estaba trabajando como obrero bíblico. Después que salí, una iglesia me contrató por un tiempo como obrero bíblico, andaba golpeando puertas. Me encontré 97 años de edad. Se llamaba Les. Nos hicimos amigos, comencé a visitarlo porque él había tenido una posición muy importante en Australia, había sido gerente general de una de las compañías más grandes de electrodomésticos de Australia. 97 años de edad, solito, su esposa ya había muerto, nunca había tenido hijos. Así que yo comencé a visitarlo y nos hicimos amigos, muy buenos amigos. Su sueño era cumplir 100 años. Porque en Australia, cuando tú cumples 100 años, en ese tiempo recibías una carta firmada por la reina de Inglaterra.
felicitándote por tus 100 años. Y como buen australiano, ese era su sueño antes de morir, recibir la carta firmada por la reina. Entonces un día conversando le digo, ¿tú crees en Dios? Me dice, no, yo no creo en Dios. Hasta los 17 años yo fui a la iglesia, pero luego viendo la miseria, la mugre que hay en este mundo, yo pensé, si hay Dios es un monstruo o no hay Dios. Y yo escogí creer que no hay Dios. Y desde ese momento no fui más a la iglesia. Entonces, yo no le rebatí porque no es buena técnica tratar de convencer a alguien. Pero me amisté con él y otro día conversando, él me dice, ¿sabes? Yo conocí al gran predicador Billy Graham. No sé si ustedes han escuchado de aquel predicador, un gran predicador bautista. Se lo considera como el más grande predicador del siglo XX. Cuando fue a Australia, Billy Graham visitó Australia en 1954, dice, yo fui invitado, como era un personaje en Australia, a tener una cita con él, lo conocí personalmente, luego lo fui a escuchar predicar, un gran predicador, y al final de su sermón, él invitó a los pecadores que pasaran al frente. Y toda la iglesia pasó. ¿Y tú pasaste? Le pregunté yo. No, me dijo. ¿Y por qué no? Yo no soy pecador. Entonces, la próxima vez que nos encontramos, como él había sido cristiano, conocía los mandamientos de Dios, yo le dije, Les, ¿tú sabes que el mandamiento de Dios dice no cometerás adulterio? Sí, me dice, el 7º mandamiento. ¿Cometiste alguna vez adulterio? Le dije. No, nunca. Fui siempre fiel a mi esposa. Ah, qué lindo. Pero ¿te acuerdas que el Señor Jesús dijo, si alguno de ustedes mira a una mujer y la codicia en su corazón, el tal ya cometió adulterio? Y lo quedo mirando y le dice, Les, ¿alguna vez codiciaste a una mujer? Bajó su rostro. Me dijo, oh Samuel, muchas veces. No le hice más preguntas. Ya había caído la monedita. A medida que pasó el tiempo, yo lo introduje a las profecías de la Biblia. Él comenzó a creer en la Biblia. Quedó abismado cuando estudió Daniel capítulo 2. Digo, ¿cómo puede ser? Yo creía que la Biblia eran mitos y mira esto, me dice. Y comenzó a hablarle a todos sus amigos y todo de la Biblia. Y así comenzó poco a poco a creer en Dios. Una vez yo le conté los milagros, tanto milagros que tengo, cómo vivía yo por fe, cómo vivo yo por fe, se lo conté a él. Y un día le digo, Les, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Me dice, yo te ayudo. Nos habíamos hecho bien amigos, ya tenía como 98, 99 años. Entonces le digo, es que tú dices que no hay Dios. Sí, no hay Dios, me dice. Le dije, pero si no hay Dios, ¿quién responde mis oraciones? Y fue así, abrió los ojos así. Entonces, si no hay Dios, ¿quién responde? A mí me gustaría conocer al que responde mis oraciones para yo darle gracias. Se rasca la cabeza y me dice, no eres tú el que tiene el problema, soy yo el que tengo el problema, me dice. Pasó el tiempo, tenía 99 años, estaba ya enfermo. Estaba comenzando a decaer y él sabía que iba a morir. Llego a visitarlo una noche, estábamos conversando y estaba triste, estaba hablando poco, estaba en cama. Entonces yo le digo, Les, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Sí, estoy triste, me dice. ¿Por qué estás triste? No, le dice, ¿tienes miedo? Tú le dije. Sí, tengo miedo. ¿Tienes miedo de la muerte? Sí, me dice. ¿Y por qué tienes miedo de la muerte, amigo? Le digo. Yo ya le había hablado del estado de los muertos, todo así, pero eran estudios bíblicos informales. Yo le hablaba a él y a él le encantaba escuchar. Entonces me dice, porque yo no tengo ninguna esperanza en el otro lado de la muerte. ¿Y te gustaría tener esperanza? Sí, me dijo. Entonces le dije, y para tener esperanza en el otro lado de la muerte, ¿qué necesitas? Necesito un Salvador. Pero para tener un Salvador, ¿qué tienes que hacer tú? Un pecador, me dice. ¿Y eres pecador? Uno muy grande, me dice. Y se puso a llorar. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador hoy? Me dice, sí. 99 años de edad. Oramos juntos y le entregó su vida a Cristo. Y nació de nuevo. Yo no pude ir a la iglesia porque ya no se podía levantar de la cama. El Espíritu Santo lo siguió por 99 años. Murió unos meses más tarde y me buscaron. Yo andaba viajando cuando él murió tristemente. La sobrina de él me encontró cuando volví
Y me escribió, me dice, mi tío te dejó $2,000 en su herencia. Y me dice, pero yo te quiero agradecer porque un día yo llegué luego de que tú habías estado con mi tío. Y hasta ese momento mi tío estaba aterrado de la muerte. Desde ese momento nunca más tuvo temor y sus últimos días fueron súper felices. Amén. Qué lindo. Sí, querido amigo, hermano, nosotros hemos caído profundamente. Nuestra caída es irreparable para el ser humano. Nosotros no hay nada bueno, somos malos. El apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte. Y todos hemos pecado. ¿Cierto? Todos hemos mentido, todos hemos hecho lo malo, todos hemos ido en contra de la voluntad de Dios, todos hemos violado la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. Y muerte eterna. Pero el Dios del cielo nos ama. No nos odia. Eso es lo que vamos a descubrir, el plan de Dios, cómo Dios puede tomar a un ser humano corrompido, malo, y que un día ese ser humano viva con Él en el cielo. Pero las buenas nuevas de las Sagradas Escrituras es porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no te odia, Dios no desea vengarse, Dios no desea castigarte, Dios no desea que tú mueras. Dice la palabra de Dios, dígale al impío que yo no deseo que muera. Es las noticias, las buenas nuevas de las Sagradas Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, con amor eterno te he amado. Dios manifiesta su amor hacia nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por el impío. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros que nos fuimos corrompidos, malos, nos vendimos a Satanás, llegamos a ser sus hijos, sus esclavos. Podemos ahora llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él desea transformar tu vida. Aquello que tú no le puedes dar, Dios desea dártelo a ti. Desea darte una nueva vida, desea hacerte bueno, desea transformarte, recrearte, para que un día cuando Él venga, tú puedas irte a morar con Él por la eternidad. Amén. Así que hoy, al terminar, me gustaría hacerte una invitación. A lo mejor estás hundido en el pecado y tú lo sabes. Estás metido hasta el cuello. Estás luchando con gigantes más grandes que tú. Has hecho promesas y nunca las has podido cumplir. Hay orgullo, hay egoísmo, hay esclavitud, hay miseria, hay oscuridad. Y hoy día te gustaría decirle al Señor, Señor, ayúdame, líbrame, ten misericordia de mí. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Dios te puede cambiar. Yo estaba haciendo un programa en Cuba y había una bruja viniendo al programa. Bueno, su hijo primero, un muchacho como de la edad de este muchacho de acá. Una obrera bíblica, le estaba dando estudios bíblicos, él comenzó a asistir al programa, quería bautizarse. La segunda noche vino la hermana. La hermana pidió que la visitáramos, la fuimos a visitar el próximo día y nos contó su historia. Vivían con la mamá una bruja, dedicada a la santería. Dice que los demonios se paseaban por la casa de ellos. Una muchacha de 21 años. Y nos dijo, estoy cansada de esta vida. Yo quiero una vida nueva. Le dijimos, así, ven al programa, entrégate. Se entregó a Jesús, fue bautizada la última noche. La mamá comenzó a venir. La tercera noche estaba la mamá. La señora con los ojos oscuros, una presencia oscura. Pero vino todas las noches la señora, 2 semanas. Y en la última no tomó nunca una decisión. Había una tremenda batalla en el rostro de esa mujer, controlada por malos espíritus. Y en la última noche tomó su decisión de entregarse a Cristo. Amén. Una familia entera cambiada por el amor de Dios. Amén. Sí, no importa cuán profundo te hayas caído y cuán lejos te hayas ido y cuán oscura es tu vida. En Cristo hay salvación. Amén. Así que te invito hoy, si quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame. Sálvame que perezco. Si ese eres tú, podrías ponerte en pie donde estás para que oremos. Señor, ayúdame, sálvame. Es lo que puedes, no le prometas nada, pídele todo. Amén. Porque al Señor le encanta dar y su don más lindo es el don de la salvación.
Oremos. Padre maravilloso, gracias por desvelar nuestros ojos de nuestra verdadera realidad, por permitirnos vernos la situación en la que nos encontramos y el por qué. Hoy dejamos de correr de ti, Señor. Y al ver tu gran amor, tu deseo de ayudarnos, de salvarnos, de rescatarnos, de darnos nueva vida, nos ponemos de pie ante ti, Señor, y pedimos, Papito, ayúdanos. Sálvanos, Padre. Quebra la esclavitud del pecado. Saca la oscuridad y llénanos de salvación, de vida. Llena nuestro corazón de tu amor, Señor. Llénanos de tu espíritu y haz que Cristo llegue a ser precioso para nosotros. Sálvanos es nuestra petición. Hay amigos, hermanos aquí que están luchando con gigantes terribles. Satanás los ha esclavizado, los ha hundido, Señor, en la miseria. Hoy en día nos ponemos todos de pie creyendo que tú nos libertarás porque así lo has prometido. Así que te agradezco, Señor, porque en este momento tu mano maravillosa nos ha envuelto en tus brazos. Y ahora, Señor, tú harás un milagro maravilloso en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios.